En este podcast vamos a enfatizar la importancia de usar los conceptos clave que abordamos en esta evidencia de aprendizaje y centrándolo en un diálogo en el que se aumente el conocimiento, la promoción y protección de los derechos humanos, así como la cultura de paz. Si bien los derechos humanos en primer lugar es algo que es de suma importancia para los seres humanos, ya que desde sus inicios fueron evolucionando tanto que en la antigüedad era algo que no estaba reconocido por escrito y a su vez predominaba mucho la esclavitud. Fue en ese tiempo donde se establecieron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y estos nos dieron paso a tener dignidad como personas, tener estas prerrogativas al ser sujetos titulares de derechos humanos, basarnos en una convivencia donde no hubiera violencia ni malos tratos hacia las personas. Por ejemplo, hay artículos que nos aluden a que no podemos atentar contra la dignidad física, moral, psicológica de los seres humanos, deben tener acceso a la justicia de manera igual, todos somos iguales ante la ley. Existe uno muy importante donde las naciones se ayudan mutuamente y es el de la asistencia humanitaria, el cual pensamos que coopera y remarca mucho el tema de la paz mundial entre los países, fortaleciendo diversos valores humanos. Tienen diversos principios y características y es que estos son para todos sin distinción alguna, no se pueden fragmentar y tampoco se los pueden quitar, sea quien sea. También es importante saber que no podemos renunciar a ellos ni por voluntad propia. El principio de progresividad es muy importante y se vincula por el pro persona, puesto que aquí el objetivo es que se brinde la protección más amplia a las personas, logrando tener dignidad entre sí en cualquier ámbito de nuestras vidas, ya que estos se mantienen en constante evolución de acuerdo a intereses de la humanidad, lo cual nos recuerda a la teoría utilitaria donde nos deben de brindar la mayor felicidad. Alguna problemática que se pudiera presentar es exactamente esto. Las personas tienden a conocer los derechos e instituciones, así como obligaciones del Estado, ya que, si bien este es el principal sujeto obligado en conjunto con las autoridades para que estos sean promocionados y en caso de que exista una omisión, por su parte lograr que se repare el daño. Por ejemplo, se tienen diversas instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o en su caso, abordando el bloque de Derecho Constitucional de manera internacional, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales nos pueden ayudar a resolver diferentes controversias y vulneraciones a nuestros derechos humanos. Consideremos que este se debe desglosar a partir de dos conceptos que son la cultura y por su parte la paz. La cultura es nuestro modo de vivir en sociedad, de acuerdo a diversas costumbres, ideas, perspectivas, valores y claro, la paz. Es lo que mantiene unida una estructura social. Entonces, con esto podemos visualizar que este es un trabajo que puede comenzar desde la sociedad, pero también del Estado y autoridades, siendo una especie de cadena donde todos deben de contribuir de alguna manera. Ya que ¿cómo podemos fortalecer una cultura de paz si no se aborda desde la raíz? Y esto es hablando en cuanto a temas de ética y valores de las personas en sus diferentes ámbitos, tanto cotidianos como profesionales, ya que la confianza es algo que falta en cuanto a las autoridades logren un cambio en la protección de derechos humanos. Las personas tienden a no abordar el mecanismo de la no violencia, sino que crean problemáticas sociales muy grandes. Es muy importante que estemos documentados, alertas y avisemos o acudamos a instituciones que nos asesoren donde las violaciones a derechos humanos o una convivencia que afecte a la sociedad sea hablada y no nos quedemos simplemente a ver cómo el mundo Los derechos cada vez humanos empeora. son básicos para que todos podamos vivir con dignidad y respeto. No son un premio ni algo que te tengas que ganar simplemente por ser persona. Ya tienes un derecho a ser tratado con justicia y a vivir en paz. Pero no siempre fue así. Hubo tiempos en los que la esclavitud, la discriminación y la desigualdad eran algo normal. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue un gran paso porque dejó en claro que todos, sin importar de dónde venimos o cómo somos, tenemos derechos que nadie nos puede quitar. Lo mejor de los derechos humanos es que son para todos. Universalidad. No te los pueden quitar. Inalienabilidad. Están conectados entre sí. Interdependencia y todos son igual de importantes. Indivisibilidad.
o libertad para expresarte. Además, el principio de progresividad dice que los derechos humanos deben mejorar y adaptarse con el tiempo, siempre aplicando la norma que más beneficie a la persona. Eso es el principio pro Pero persona. saber que tienes derechos no es suficiente. De nada sirve que estén escritos si en la vida real no se cumplen. Ahí es donde entran las instituciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si alguna autoridad o institución está violando tus derechos, puedes recurrir a ellas para buscar justicia. También está el tema de la asistencia humanitaria entre países, que refuerza la solidaridad y ayuda a que todos vivamos en un mundo más justo y pacífico. La cosa es que esto no solo depende de los gobiernos o las instituciones, también es nuestra responsabilidad. Si sabes que tienes derechos, es importante que los defiendas y que también respetes los de los demás. La paz y la justicia no son algo que simplemente aparece. Hay que construir todos los días con respeto, empatía y diálogo. Si cada uno pone de su parte y no se queda callado ante las injusticias, creo que podemos crear un mundo donde el respeto, la igualdad y la dignidad sean lo normal y no la excepción.